to welcome that which you have prepared for us, para conocer lo que necesitamos conocer para este tiempo. in order to learn what it is that we must know for this time. Quizás para entender lo que nunca habíamos entendido. Perhaps to understand what we had never understood. Por eso te pedimos, oh Dios, This is why we ask, Lord, que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión that your Holy Spirit may take control of this gathering, y pueda mostrarnos con poder and it may show us with mighty power lo que tú quieres poner en nuestro corazón. what you have desired to place in our hearts. Ocúltate detrás de mi debilidad Hide yourself behind my weakness y muestra tu poder. and show your mighty power. Ocúltate detrás de mi indignidad Hide yourself behind my indignity y muéstranos tu sabiduría y tu grandeza. and show us your wisdom and your greatness, Porque necesitamos que seas tú quien nos hables en esta mañana. because we need you to be the one to speak to us this morning. Y nuestros ojos necesitan contemplarte a ti y solo a ti. And our eyes need to contemplate you and only you En la hermosura de tu santidad. in the beauty of your holiness. Perdona nuestros pecados. Forgive our sins. Permítenos abrir tu palabra Allow us to open your word y encontrar en ella el poder que nos transformará en esta mañana. and find in it the power that will transform us this morning. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Siempre We have always en las iglesias in church se pide, asked se enseña and taught y hasta se ordena and even command que no debemos dejar de orar. that we ought never to stop praying. La lectura bíblica que leyó el joven The Bible scripture that our friend read es una recomendación de Pablo. is a recommendation given by Paul. Orad sin cesar. Pray without ceasing. Pero hay algunas cosas que parece que nosotros no hemos conseguido But there are a few things which it seems perhaps we have not achieved entender acerca de la oración. in the understanding of prayer. Precisamente este mismo siervo de Dios, Pablo, It is precisely this servant of God, Paul, que nos pide orar sin cesar, who asked us, pray without ceasing, es el mismo is the same que en Romanos capítulo 8 one who in Romans chapter 8 y en el capítulo 26, en el versículo and 26, verse 26 nos dice: tells us, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. likewise, the Spirit also helps our infirmities. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? For we know not what we should pray No lo sabemos. for us, we do not know. Es decir, que el mismo que nos está diciendo, oren sin cesar, In other words, the same one who just told us to pray without ceasing es el mismo que en Romanos dice, yo no sé si estamos orando bien. is the same one who in Romans tells us, I don't know if we're actually praying correctly. Yo no sé cómo orar bien. I don't know how to pray correctly. Y si vamos, bueno, quizás Pablo lo dice porque a veces oraba intensamente por algo y no le era concedido, ¿verdad? Perhaps Paul was saying this because he would pray fervently for something that was not granted to him. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, del 7 al 9, In 2 Corinthians chapter 12, verse 7 through 9, habla acerca de una experiencia que él tuvo, he talks to us about an experience that he himself had, donde narra: where he narrates, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations,
Me fue dado un aguijón en mi carne, there was given to me a thorn in the flesh, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. For this thing I beseeched the Lord thrice, that it be might departed from me. Y me ha dicho, And he said unto me, bástate mi gracia. my grace is sufficient for thee. Y lo cierto es que muchas veces tenemos dudas And what's true is that many times we have doubts, porque en algunos momentos oramos because at some point we pray y sentimos que la oración no cumplió el propósito por el que lo hicimos. and we feel that our prayer did not fulfill the purpose for which we prayed it. Cuando Dios When God tiene propósitos con tu vida, has purposes with your life or for your life, a veces la forma en que tú pides sometimes the manner in which you ask no es lo más conveniente para ti. is not the most convenient for you. Es bueno que tú tengas planes, que tú sueñes, It is good for you to have plans, to have dreams, pero recuerda que Dios también como Padre but remember, God as a father tiene derecho a soñar y a planear para ti. also has the right to dream and plan for you. Y te garantizo que la mayoría de las veces o todas las veces, And I can guarantee you that the majority of the time, if not all the time, los planes y los sueños que Dios tiene para ti the plans and the dreams that God has for you son mucho más grandes que los que tú mismo tienes. are much bigger than the ones you have for yourself. También tenemos otro texto We also have another text que nos hace un poco pensar acerca de este asunto de la oración. that gets the gears turning in regards to the theme of prayer. Santiago, James, que era uno de los grandes siervos de Dios también, one of Jesus's great servants as well, en su capítulo 4 y verso 3, in chapter 4, verse 3, dice, pedís y no recibís, tells us, ye ask and receive not, porque pedís mal. because ye ask amiss. Wow, él también da sus razones por qué pedimos mal, ¿verdad? So he also gave us his reasons as to why we ask incorrectly. Pero lo cierto es que un siervo de Dios que me dice, ora sin cesar, But what is true is that a servant of God that just told me, pray without ceasing, también me dice que ni siquiera sabemos si lo estamos haciendo bien. also told us that we don't even know if we're doing it well or doing it right. Y otro siervo grande de Dios And another servant, great servant of God, just told us me dice que oramos y no recibimos. that we pray and we do not receive. Incluso este sí nos confirma que lo estamos haciendo mal. And in fact, he confirms that we are doing it wrong. Y por mucho tiempo he estado yo analizando esto, cómo poder entender o saber cómo orar. And for a long time, I've been thinking about this, analyzing this. How can we understand? How can we pray correctly? Debemos entender algo. We must understand something. Como dice en 1 Corintios 14, 12, Dios no es Dios de confusión. As 1 Corinthians chapter 14, verse 12 tells us, God is not a God of Sino de confusion, amor. but love. Y la palabra de Dios And the word of God tiene respuesta para todas nuestras inquietudes. has an answer for all of our questions. Quizás por eso encontramos en la Biblia Perhaps because of this, we find in the Bible algunas oraciones certain prayers a las que les hemos puesto por nombre oraciones modelo. which we call model prayers. Y es el propósito, están en la Biblia con el propósito de enseñarnos And they are in the Bible with the purpose of teaching us cómo hacer que nuestra oración sea más efectiva.
how to make our prayer more effective. Conocemos la más famosa de todas, ¿verdad? We know, Las oraciones modelo. we know the most famous of all of them. El Padre Nuestro. Father, art thou in heaven. Allí Jesús muestra un grupo de pasos que debemos tener en nuestra oración. There, Jesus shows us a group of steps that we can take when we pray. Y sin embargo, ¿nosotros qué hacemos? Nevertheless, what do we do? Pues rezamos el Padre Nuestro conforme está escrito allí. We pray or repeat the same words that are written. Y sin embargo, el propósito final de Jesús no era que tú repitieras eso que él había establecido en esa oración, However, Jesus' purpose wasn't for you to repeat word by word what was written, sino que entendieras los pasos que él aplica en esa oración para aplicarlo a nuestra oración personal. but rather that we understood the steps so that we could learn to apply them to our personal prayer. Puedo darle más detalles acerca de eso, pero sería otro sermón. We can give you more details about that, but that would be a different sermon. Porque yo he venido en esta mañana This morning, I have come a hablarle de otra oración modelo que aparece en la talk to you Biblia. about another model prayer that is found in the Bible. Y que en un momento difícil de mi vida transformó mi vida y mi destino para siempre. During a very difficult moment in my life, this prayer transformed my situation forever. Ya les he contado en otras ocasiones I have shared with you at different times cómo a los 29 años de vida how, when I was 29 years old, me encontraba en una pelea, I was in the middle of a fight. borracho, I was drunk, y una joven me tomó y me llevó a la iglesia. and a young lady took me and brought me to church. Ese día That day, me enamoré de Jesús. I fell in love with Jesus. Amen. Ese día Jesús me recibió como un hijo. That day, Jesus received me as a son. Y a través del amor de la iglesia, And through the love of the church, yo entendí que ese era mi lugar. I understood that that was the place for me. Pero ese día yo salí tan borracho como había llegado. But that day, I left that place just as drunk as when I arrived. Era el efecto de lo que había consumido. It was the effect of what I had consumed. Dios me había mostrado el camino, God had showed me the way, pero yo todavía traía sobre mí but I was still carrying las marcas de la vida que yo había decidido vivir hasta ese momento. the marks of the life that I had lived up to that point. Pero lo triste no fue eso. But the saddest thing isn't that. Lo triste fue que durante alrededor de 2 o 3 meses estuve yendo a la iglesia borracho. The sad thing was that for about 2 or 3 months, I attended church drunk. No dejaba de ir, I wouldn't stop coming, pero tampoco dejaba de beber. but I wouldn't stop drinking either. Hasta que un día mi mente como recibió un poco de luz Until one day, my mind received some light. quizás esa luz de mi mente no vino ni siquiera de Dios, Perhaps that light in my mind didn't even come from God, porque el propósito era sacarme de la iglesia. because the purpose was to push me away from church. Yo empecé a meditar acerca de mí I started to think about myself, y yo dije, yo no debo continuar viniendo. and I thought to myself, I shouldn't continue coming to church. Yo soy la vergüenza de esta gente. I am an embarrassment for this people. Esta gente anda muy arregladitos, muy limpios, muy aseados, They are well dressed, well kept. tienen vidas derechas They live straight, narrow lives. y ahí estoy yo en medio de ellos, And here I am in the middle of them, ciertamente inmundo, filthy. como que no encajo allí. I don't fit in. Y eso me hizo pensar And that made me think,
Y entonces fui a ver a la muchacha esa que me llevó a la iglesia So I approached the young lady who actually took me to church. y le dije, oye, no sabes cuánto te agradezco que me hayas traído acá. And I told her, very honestly, I appreciate so much that you have brought me to this place. Yo tenía un concepto distinto acerca de la iglesia de Jesús I had a completely different concept about church, about Jesus. y por tú traerme aquí, And because you brought me here, eso me ha hecho cambiar mi manera de pensar. that has allowed me to change my way of thinking. De hecho, siento que estoy enamorado de Jesús, In fact, I feel like I am in love with Jesus, pero yo soy la vergüenza de todos ustedes. but I am an embarrassment to all of you. Yo no debería continuar viviendo aquí con ustedes. I shouldn't continue coming. Y la muchacha no me dijo nada. And the young lady didn't say anything. Solo se entró a su cuarto. She walked inside. Yo esperé sentado ahí en la sala. I waited in her living room. No entendía nada. I didn't really understand what was going on. Entonces ella viene con una Biblia And then she comes back out with a Bible. y me entrega la Biblia y me dice, toma, And she hands it to me and said, here, antes de que te decidas ir, before you decide to leave, quiero que busques en ese libro, I want you to look in this book. porque en ese libro, este libro habla de gente como tú, Because this book talks about people just like you, que cometió errores y pudieron cambiar, who made mistakes and were able to change, que eran una vergüenza y fueron ilustres. who were an embarrassment and they became honorable. Y aquello me cautivó, esa propuesta, ese reto, ese desafío. And that challenge, that really caught my attention. Y yo tomé la Biblia I took the Bible y le dije, vamos a hacer un pacto. and I said, okay, let's make a deal. Yo la voy a leer. I am going to read it. Pero si al final de la Biblia But if at the end of the Bible, no encontré a alguien I haven't been I am not able to find anyone que se parezca a mí y que haya podido cambiar, whose story is like mine and who was able to change, pues yo te devuelvo la Biblia y tú no me retienes más aquí. I will give you back your Bible and I will be on my way. Me fui a mi casa So I left for home that day y comencé a leer la Biblia página por página. and I began to read the Bible page by page. Y las historias me gustaron, And I really liked the stories. I enjoyed them. pero yo no encontraba a esa persona, a ese Gildemar dentro de la Biblia. But I didn't find that person, that Hildemar inside of the scriptures. Pero un día, One day, después de no rendirme, you know, after not having given up, llegué al libro de Primera de Crónicas. I came to the book of First Chronicles. Y cuando llego al libro de Primera de Crónicas, And when I arrived at this book, First Chronicles, es increíble, it's incredible. porque los primeros, yo creo que 10 capítulos, Because the first 10 chapters, roughly, es una genealogía. it's a long list, a genealogy. Y ustedes saben cuán difícil y aburrido es de leer las genealogías. And you're probably aware of how difficult and boring it is to read through those. Y yo pensé y dije, me las voy a saltar. And I thought to myself, I'll just skip it. Eso no es You importante. know, that's not important. Pero luego dije, ¿y qué tal si es allí donde está el Gildemar? No es justo que yo haga trampas con esta muchacha. But then I reconsidered and I said, well, it's not fair. What if I find the Hildemar that I'm looking for there? It wouldn't be fair to skip something. Entonces decidí leer la genealogía de Primera de Crónicas. So I decided to read through the genealogy that is found in First Chronicles. Y cuando llego al capítulo 4 When I arrived to chapter 4 de Primera de Crónicas, in the book of First Chronicles, me encuentro algo muy interesante. I found something very interesting. Y esto que encontré cambió mi vida para siempre.
And what I found changed my life forever. De hecho, cambió mi destino eterno. In fact, it changed my eternal destiny. Cuando llego al verso 9, When I arrived at verse 9, dice la Biblia, the Bible tells us, Primera de Crónicas 4, 9 y 10, vamos a leer. 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. And Jabez was more honorable than his brethren. Wow, me está hablando de alguien, de una familia, The Bible is talking to me about someone, about a family, de un grupo a group, que llegó a ser el más ilustre de esa gente. a man. And the Bible continues. Al cual su madre le llamó Jabes diciendo, And his mother called his name Jabez, saying, por cuanto lo di a luz en dolor. because I bear him with sorrow. Yo no sé si ustedes entienden el problema que hay aquí. No, I don't know if you understand the problem here. Yo veo a una madre traumada I can see a mother who has been traumatized, que ahora se vuelve hacia su propio hijo who turns to her own child como una especie de venganza. with a bit of a vengeance. Y como este muchacho le provocó dolores en su parto, And because this young man caused great pain during labor, le dijo, te vas a llamar Jabes, she decided to call him Jabez, porque Jabes significa en hebreo dolores de parto. because Jabez means in Hebrew birth pains. ¿Alguien en esta mañana quisiera cambiarse el nombre que tiene por el de dolores de parto? Would someone this morning would like to change their name, whatever name it is that you have, to be called birth pains? ¿Te gustaría que te llamaran así? Would you want to be called that? Dicen que no muchas personas, ¿verdad? I see No, people no, say no. no. Pero lo cierto es que somos occidentales. But what's true is that we are Westerners. Y aunque el nombre nos resulta un poco ofensivo, And even though we find the name a bit offensive, en el Medio Oriente, in the Middle East, en la cultura del Medio Oriente, in the culture of the Middle East, los nombres tienen una connotación diferente que acá en Occidente. names carry a different connotation than they do here. En Medio Oriente se le ponía el nombre al muchacho In the Middle East, the name of the youth was given conforme al propósito according to the purpose o la misión que él iba a cumplir en su vida. or the mission that he would fulfill during his lifetime. Por eso encontramos gente que se llamaban, por ejemplo, Elías. This is why we find people named, for example, Elijah. Elías significa Jehová es Dios. Elijah literally means the Lord is God. ¿Se acuerdan aquel duelo que Elías tuvo con los sacerdotes? Do you recall the duel that Elijah had against the priests, Falsos de the Jezabel. false priests? Cuando él vence a través de ese fuego que Dios desciende del cielo, When he defeats them through the fire that descended from heaven, lo que la gente gritaba era Elías, Elías. what the people were shouting was, Elijah, Elijah, Porque la gente lo que decía es Jehová es Dios, Jehová es Dios. because they were literally shouting, Jehovah is God, Jehovah is God. Porque Jehová Dios había derrotado a los falsos dioses de los sacerdotes falsos. Because Jehovah had just defeated the false gods of these false prophets. Ese día Elías entendió cuál era el propósito de su nombre. That day, Elijah understood what the purpose of his name was. Por ejemplo, Daniel For example, Daniel, significa Jehová es mi juez. which means Jehovah is my judge. Y aquel emperador todopoderoso, Nabucodonosor, And that
almighty emperor Nebuchadnezzar, que fue capaz de derrotar a todo el ejército de Israel en Jerusalén. who was able to defeat the entire army of Jerusalem, Ahora él y todo su imperio fue juzgado por un solo siervo de Dios. now he, along with his entire empire, was judged by one of God's servants, Que lo juzgó y lo humilló who judged him and humiliated him y le mostró la grandeza de Dios. and revealed to him God's greatness. Así que vamos a concentrarnos en la cultura del Medio Oriente. So let's concentrate in the culture of the Middle East. Cada vez que este niño iba a salir a jugar con los demás niños, Every time Jabez would go out to play with the rest of the children, no sé, soccer, let's imagine soccer, for y example, los capitanes de los equipos each captain of each team empezaban a pedir para su equipo to choose their players. y decía, yo pido a Samuel, I want to have Samuel, yo pido a Abdías. Abadiah. Imagínense cuando uno de los capitanes decía, y yo pido a Dolores de Parto. I call birth pains. Era como un bullying. It was sort of a bullying. Este muchacho tenía que haber sufrido mucho, This young man must have suffered greatly. porque él veía que los nombres de sus amigos de su edad He noticed that his friends' names hablaban de un propósito, de una misión. talked about a purpose, a mission. Así que este muchacho nace sin propósito, sin misión en la vida. This young man then is born without a purpose and without a mission. Solo porque a su madre se le ocurrió Merely ponerle dolores de parto. because it occurred to her mother to call him birth pains. Este muchacho con su solo nombre se convirtió en la vergüenza de toda la familia. This young man, just by his name, became the shame of his entire family. Su vida tiene que haber sido horrible. His life must have been horrible. Pero lo interesante de esto But what's most interesting es que el verso 9 comienza diciéndome is that verse 9 began telling me que este Jabes llegó a ser más ilustre que sus hermanos. that this Jabez was more honorable than his brethren. ¿Cómo es posible que este hombre pudo salir de la vergüenza a la popularidad? How is it possible that this man went from shame to honor? ¿Cómo es que pasó de la vergüenza a ser el modelo para que su familia lo imitara? How did he turn from being an embarrassment to a model or a role model for his family to imitate? ¿Qué es lo que fue lo que hizo este hombre que supuestamente no tenía propósito ni misión What caused this man who supposedly had no purpose and no mission para convertirse en alguien al que tú y yo incluso hoy deberíamos imitar? to become or someone whom you and I even today should imitate? Pues Jabes hizo una sola cosa. He did one thing. Y comienza en el verso 10 diciendo, And we begin in verse 10. e invocó Jabes al Dios de Israel. And Jabez called on God of Israel. ¿Qué hizo este hombre? What did he do? Oró a Dios. He prayed to God. Y ahora yo te digo a ti, And now I am telling you, ¿ya has orado a Dios? have you called out to God? Es interesante. It's interesting. En esta batalla por acercarme a Dios y por sentirme digno de ser su hijo, In this battle to grow closer to God and to feel worthy of being his son, yo tenía una batalla con el alcoholismo. I had a battle with alcohol. Pero oré una vez, But I prayed once, una sola vez, only once, y fui sanado. and I was healed. Hasta hoy, 30 años después.
up to today, 30 years later. Pero sin embargo, Nevertheless, al pasar el tiempo, as time went by, incluso estar pastoreando iglesias, even, after pastoring churches, yo sentía I still felt que algo dentro de mí no estaba bien. that something inside of me was not right. Me sentía sucio. I still felt filthy. Me levantaba en la madrugada I would wake up in the morning con pesadillas terribles y lloraba and with nightmares, and I would weep porque veía mi condición. because I could see my condition. Y entonces yo estaba como aquel líder de Israel And I was just going through the same thing as that leader of Israel que se sentía vacío. who felt empty. ¿Se acuerdan? Nicodemo. Do you remember Nicodemus? Pero le daba pena decirle a los que él le enseñaba y a sus amigos de su trabajo, de su liderazgo, But he was embarrassed to share with those whom he was teaching or the fellow leaders lo que le estaba pasando. what was going on with him. Y tuvo que ir de noche a Jesús y decirle, vamos a hablar porque necesito hablar de colega a colega aquí. And he had to sneak out at night to seek Jesus and say, we need to talk. Porque Colleague algo, to colleague, porque algo me está faltando. because I am missing something. Entonces yo tenía ese temor, yo decía, Dios mío, he orado tanto porque siento que mi carácter necesita cambiar demasiado. And I would pray to the Lord and tell him, Lord, we need to do something because I feel that my character needs to change. And Había escuchado muchos sermones I had listened to many sermons y había predicado muchos sermones and preached many more sermons acerca de que nuestro carácter es lo único que va a ir allá al cielo. in regards to the fact that our character is the only thing that we're taking to heaven. Y yo estaba desesperado And I was desperate porque yo sentía que si seguía como estaba no iba a ir al cielo. because I felt that if I continued the way I was, I wouldn't go to heaven. Mi desesperación era tan grande My desperation, my despair was so great que llamé a un amigo pastor que éramos muy íntimos, muy buenos amigos, that I called a fellow pastor whom I had a very strong friendship. y le digo, tienes que ayudarme. And I told him, you need to help me. Y le puse ese mismo ejemplo. Mira, yo oré por mi alcoholismo y en esa oración fui sanado. And I gave him the example when I prayed about my alcoholism. I prayed once and I was healed. Todas las noches oro, todas las mañanas oro por mi carácter. Every night I pray, every morning I pray for my character to change. Y siento que mi oración no tiene resultado. And I feel that my prayer is ineffective. Aquel amigo me miró a los ojos y me dijo, ¿te puedo decir con confianza dónde está el problema? My dear friend looked at me in the eyes and said, can I tell you honestly where the problem lies? Le dije, por favor, And I begged him, yes, please. he venido a ti porque necesito entender. I've come to you because I need to understand. Y entonces me dice, prométeme que no te vas a molestar conmigo. And he said, promise me you're not going to be upset with me. Digo, te lo prometo. And I said, I promise. Dime lo que sea. Tell me whatever it is. ¿Sabes por qué Dios no ha podido cambiar tu carácter? Do you know why God has not been able to change your character? Porque a ti te gusta ser como tú eres. Because you enjoy the way that you are. Esa declaración rompió mi corazón. That statement broke my heart Porque era verdad. because it was true. ¿Por qué una oración y me curó el alcoholismo? Why did a single prayer cure me of alcoholism? Porque ya yo no quería ser más un alcohólico. Because I no longer desire to be an alcoholic. Porque yo no quería ser más una vergüenza para los míos. Because I no longer wanted to bring shame to those around me. Pero con mi carácter, pues era distinto. But my character was a different matter. Yo me miraba al espejo y me veía perfecto. I would look at myself in the mirror and think, I look perfect.
Entonces necesitaba orar bien. Then I needed to pray correctly. Necesitaba enfocar mi necesidad correctamente. I needed to focus my need correctly. Y esta oración de Jabes, tanto en mis comienzos como hoy, es de mucha utilidad para mí. And Jabez's prayer in my beginnings and now, today, it is useful to me. Porque Jabes podía haber orado y podía también no haber recibido. Because he could have prayed and not have received anything. Pero es que la oración de Jabes es una oración perfecta. But the thing is, Jabez's prayer is a perfect prayer. Y esta es la primera oración modelo que yo encuentro en la Biblia. And it is the first model prayer that I found in the scriptures. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, And Jabez called on the God of Israel, saying, número 1, number one, primera petición, first request. oh, si me dieras bendición. Oh, that thou would bless me indeed. Hay algo interesante en esta petición de Jabes. There is something interesting in this request. Si al salir de aquí tú me invitas a tu casa y me dices, mira, te regalo este carro para que lo uses en la obra misionera, If as we finish here, you take me home and you say, take me outside into your yard and say, you know what? I'm going to give you that car. o mira, te voy a regalar esta casa, Or I'm going to give you that house. podemos decir, ay, esto ha sido una bendición, We could say, wow, this is a blessing, porque ciertamente esos son bendiciones. because those are certainly blessings. Pero Jabes no dijo, dame una bendición. But Jabez did not say, give me a blessing. Él dijo, oh, si me dieras bendición. He said, oh, if thou would bless me indeed. Los otros son bendiciones. The rest is blessings. Pero ¿cuál es la madre de todas las But bendiciones? what is the greatest of all blessings? Si la presencia de Dios está contigo. If God's presence is with you. Y eso fue lo que pidió Jabes. And this is what Jabez asked for. O si yo pudiera vivir en tu presencia. Oh, if only I could live in your presence. Porque en la presencia de Dios, Why? Because in the presence of God, tus defectos de carácter your defects of character, no se esconden, they're not hidden. desaparecen. They disappear. Porque en la presencia de Dios, Because in the presence of God, tú solo vas a tender a crecer y perfeccionarte. you will only climb higher and higher. Nota en los evangelios, Notice in the Gospels, cuando los discípulos discutían acerca de quién iba a ser el más grande, when the disciples debated who would be the greatest among them, cuando ellos querían tener esos debates, whenever they wanted to have those debates, ellos se detenían y dejaban que Jesús se fuera adelante. they would stop walking and allow Jesus to move away. Y entonces podían discutir de sus egoísmos y sus ambiciones. And then they could have their debates show their selfishness and their ambition. Por eso cuando llegaban a Jesús, Jesús les decía, ¿qué discutías en el camino? This is why whenever they finally came close to Jesus, Jesus would ask, what were you talking about on the way? ¿De qué hablaban? What were you guys talking about? Porque delante de él no se atrevían. Because they did not dare to do so in front of him. Porque si tú y yo vivimos en la presencia de Dios, ni siquiera el enemigo se atreve If you and I lived before the presence of God always, not even the enemy would dare a tratar de llevarte a la to try tentación. to pull you towards temptation. Y este Jabes sabía lo que estaba pidiendo. Jabez knew what he was asking for. Ah, si yo pudiera vivir todo el tiempo en tu presencia. Oh, if I could live all the time before your presence. Y ahora
yo pienso que si él terminara la oración allí, And I think that if he had concluded his prayer there, es una muy buena oración. that would have been a really good prayer. Pero Jabes quería más But Jabez wanted more. y le pide en segundo lugar, And he asked for a second thing. y ensancharas mi territorio. And enlarge my coast. Esa palabra que se usa allí para ensanchar mi territorio The word that is used there to, in reference to enlarging the coast, también se utiliza para horizonte. is also used or translated as horizon. Es decir, si ensancharas mi visión, In other words, if you would enlarge my vision, si ensancharas mis conocimientos, if you would enlarge my knowledge, si ensancharas mi sabiduría. if you would enlarge my wisdom. ¿Te imaginas? Can you imagine? He tenido la oportunidad de estudiar en Cuba con campesinos I had the opportunity to study in Cuba with farmers que no sabían leer nada. who didn't know how to read. Sin embargo, tomaban la Biblia y la leían. Nevertheless, they would take the Bible and read it. Yo les dejaba los cursos I would leave the Bible studies, y su esposa tenía que copiar, leérselos y copiarle las respuestas and que ellos decían. his wife had to read the question and write down the answers, Porque ellos no podían ni siquiera escribir su nombre. because they didn't even know how to write their own name. Pero sin embargo, podían leer la Biblia. Nevertheless, they were able to read the Bible. ¿Puede Dios ensanchar los horizontes de esa manera? Can God broaden our horizons? Bueno, pues vamos a buscar un texto. Se me ocurre ahora que leamos un texto Let us look for a text. I just thought of a text que está aquí en Timoteo, creo que es segunda de Timoteo, capítulo 3. that I believe is found in 2 Timothy chapter 3. Y miren qué cosa linda dice Pablo a Timoteo And a look, partir del verso 15. and look at what beautiful thing Paul is telling Timothy, Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, beginning with verse 15. las, And that from a child thou hast known the holy scriptures, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. ¿Qué puede hacer la escritura? What can scripture do for you? Puede hacerte sabio It can make you wise para la salvación. for salvation. Puede ampliar tus horizontes la Biblia. Can the Bible broaden your horizons? Y ahora dice el por qué puede hacerlo. Now it tells us why it can do it. Toda la escritura es inspirada por Dios All scripture is given by inspiration of God y útil para enseñar, and is profitable for doctrine, para convencer, for reproof, para corregir for correction, y para instruir en justicia. for instruction in righteousness. Y escuchen qué bien, And listen to this, a fin de que el hombre de Dios that the man of God sea perfecto, may be perfect, enteramente preparado thoroughly furnished para toda buena obra. unto all good works. ¿Puede la Biblia hacerte un hombre perfecto? Can the Bible make you a perfect man? Y que estés preparado para toda buena obra. That you be equipped or prepared for all good work? Yo soy ingeniero mecánico. I am a mechanical engineer. Trabajaba en un gran centro ahí en Cuba, I worked at a big place in Cuba, pero me hice cristiano but then I became a Christian y me sacaron a patadas de allí. and they kicked me out. Entonces, cada vez que aparecía una oportunidad de trabajo, So every time I had a job opportunity, yo decía, yo puedo hacer eso. I would say, yes, I can do that. Pero después iba a mi casa But then I would go home, y abría segunda de Timoteo 3, 15 al 17 I would open my Bible to 2 Timothy chapter 3, verse 15, y le decía, Señor, esta gente necesita un carpintero. and I will tell the Lord, Lord, these people need a carpenter. Yo no sé nada de eso, I know nothing about that,
pero tú sí, but you do, porque tú fuiste más que un carpintero. because you were more than a carpenter. Y tú dices en tu Biblia And you say in your Bible que la Biblia me puede capacitar a mí para toda buena obra. that the Bible can equip me for all good work. Y ser carpintero es una buena obra. And to be a carpenter is good work. Yo no sé nada de carpintería, Again, I know nothing about carpentry, pero yo sé de Biblia. but I do know about the Bible. Yo quiero que cuando yo llegue el lunes a empezar a trabajar, I want it to be so that when I arrive on Monday to start working, esa gente ve un carpintero en mí. they may see a carpenter in me. Y yo iba, señores, llegué a una empresa y éramos 2 carpinteros y hacíamos los muebles de todos los hoteles de La Habana. I started working in a big furniture company. There were 2 carpenters and we would build furniture for all the hotels in Havana. Y en el trabajo me elogiaban, qué bonitos muebles. And at work, they would praise me and say, oh, that looks really nice. Pero yo todos los días llegaba a mi casa del trabajo y caía de rodillas y daba gracias a Dios. But every day I would arrive home after work and kneel and praise God Porque estaba ensanchando mis because horizontes. He was broadening my horizons. Y gracias a eso, And thanks to that, cuando llego a Estados Unidos, when I came to the US, ya yo sabía de electricidad, I knew how to do electricity. I worked with electricity, de carpintería, carpentry, de plomería plumbing, y de muchas otras cosas and many, más. many other things. Porque aprendí la oración de Jabez. Because I learned Jabez's prayer. Quiero que tu presencia esté conmigo siempre. I want your presence with me always. Quiero vivir en tu presencia. I want to live before your presence. Y quiero que ensanche mis horizontes, mis conocimientos. And I need you to broaden my horizons, my knowledge. Préstame tu sabiduría. Lend me your wisdom. Muéstrame cómo andar por este mundo. Show me how to walk through this world. Ahora, si Jabez hubiese terminado su oración allí, estaba perfecta. If Jabez had finished his prayer there, it would have been perfect. Pero Jabez quería más. But he wanted more. Y ahora Jabez pide una tercera cosa. And he adds a third thing. Y si tu mano estuviera conmigo. And that thy hand might be with me. ¿Te imaginas no solo vivir en la presencia de Dios, Can you imagine not only living before God's presence, sino que Dios te tome de la mano y te diga, este es el camino, hijo, andamos juntos, vamos por él? but that God would take you by the hand and say, my child, this is the way, let us walk in it. ¿A cuánto reduciríamos las probabilidades de caer, de pecar, de equivocarnos? How much would our possibilities or our probabilities of ever falling be reduced? A 0. To 0. Porque con Dios no hay caída, Because with God, there is no falling. con Dios no hay error, With God, there is no mistakes. con Dios no hay fracaso. With God, there is no failure. ¿Te imaginas vivir en la presencia de Dios todo el tiempo? Can you imagine living before God's presence all the time? Viendo cómo Dios amplía todos tus horizontes, Seeing how He broadens your horizons. sintiendo cómo tu mano poderosa te va guiando por el camino del éxito, la victoria y la salvación. Feeling how His hand is leading you through the paths of salvation and victory. Este hombre lo había pedido todo, This man had asked for everything. pero sin embargo siguió pidiendo aún una cuarta cosa. He continued to ask for a fourth thing. Y la cuarta cosa que pide, ¿cuál es? What was the fourth thing? Y si me libraras del mal para que no me dañe. And that thou would keep me from evil, that it may not grieve me. Este hombre ya había aprendido algo en su andar por este mundo. This man had learned something walking through this world. Él sabía ya que el pecado He knew well that sin producía un poquito de placer produces a little bit of pleasure, y mucho dolor y daño.
but a great deal of pain. Y ahora este hombre dice, Señor, escúchame una vez más, And this man is asking the Lord once again, porque esta cuarta petición es muy importante para mí. listen to me once again, because this fourth request is very important to me. Aleja de mí el pecado lo más posible. Keep evil away, keep sin as far away from me as possible, Para que no me dañe, that it should not harm me, para que no me destruya. that it should not destroy me. Ya este hombre sabía de cuánto dolor y destrucción vienen asociados con la desobediencia y el pecado. This man was well aware of all the pain and the destruction that are associated with sin. Ahora te imaginas Now, can you imagine vivir tu vida completamente en la presencia de Dios, living your life completely before God's presence, donde Dios a través de la palabra where God, through His Word, rectas, gives you all of the necessary wisdom to make correct y choices? encima te tome de la mano y te lleve por el camino del éxito? And on top of that, to grab you by the hand and lead you through the path of success. Y encima se te olvide cuál fue la última vez que te equivocaste o pecaste. And on top of that, that you forget when the last time that you sinned or made a mistake was. ¿Quién quiere vivir así? Who would like to live like that? Yo quiero. I do. Necesitamos orar como Jabes. We need to pray like Jabez. ¿Y tú sabes por qué debemos orar como Jabes? And do you know why we need to pray like he did? Porque aunque te parezca demasiado lo que él pidió, Because even though it may sound like a lot that he asked for, el verso 10 termina diciendo, verse 10 concludes with the following words. y le otorgó Dios lo que Jabes pidió. And God granted him that which he requested. Es posible conseguirlo. It is possible to get it. Hace alrededor de 2800 años, Approximately 2,800 years ago, esta oración funcionó para Jabes. this prayer worked for Jabez. Hace 30 años, Approximately 30 years ago, esta misma oración funcionó para mí. this same prayer worked for me. Y hoy, And today, esta oración puede funcionar para ti también. this prayer can work for you. Ya basta de ser la vergüenza. It has been enough. No more shame. Estamos llamados a ser hijos ilustres de Dios. We have been called to be honorable children of God. Y lo único que tenemos que hacer es orar para conseguirlo. And the only thing that we must do is pray in order to receive it. Es cierto, ahí es donde está el problema. No sabemos orar. It is true. That's where the problem lies. We don't know how to pray. Pero Jabes supo But Jabez knew how to do it. y le dio resultado. And it was effective. Hace 30 años me dio resultado a mí. 30 years ago, it was effective for me. Y hoy quiere Dios a través de su palabra que tú también tengas éxito en esto. And today, the Lord wants that through His word, you may be successful. Y Dios te lo quiere conceder a ti también hoy. And God has desired to grant this to you today. Necesitamos aprender de la Biblia We need to learn from the Bible porque nos hace perfectos because it makes us perfect e idóneos para toda buena obra and prepared for all good work y sabios para salvación. and wise unto salvation. Y debemos aprender de aquellos que un día estaban en el fracaso We must learn from those who one day y pasaron al éxito, went from failure to success solo porque descubrieron only because they discovered que en la oración está todo el poder that all the power is in prayer. para transformar nuestras vidas.
all the power to transform our lives, para cumplir los propósitos de Dios to fulfill God's purposes, y para alcanzar las promesas que Él nos ha hecho. and to achieve the promises that He has made. Así que Pablo en esta mañana te dice, no importa si no sabes orar, Paul this morning told us it doesn't matter if you know how to pray. ora sin cesar. Pray without ceasing. ¿No sabes orar? You don't know how to pray? Perfecto. Perfect. Ora sin cesar. Pray without ceasing. Ten una relación con Él. Engage in a relationship with Him. Porque el capítulo 8 de Romanos 26 Because chapter 8 in Romans termina diciendo, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. in verse 26, likewise, the Spirit also helps our infirmities. But the Spirit itself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Es decir, parece como que el Espíritu Santo toma nuestra oración equivocada It seems, in other words, that the Holy Spirit takes our mistaken words in prayer, la edita, edits it, la coloca correctamente rearranges it, y luego viene y le suplica al Padre y le dice, por favor, oye a tu hijo. and then comes to the Father and begs him, please listen to your Son. Pero encima de todo esto, On top of all of this, si tomamos el ejemplo de estas oraciones modelos, if we take the example of all of these model prayers, el camino se va a hacer más corto the path will grow shorter, a nuestra transformación, the path to our transformation, a nuestra the preparación, path to our preparation, a nuestro éxito y a nuestra salvación. the path to our success and our salvation. Podemos llegar a ser una iglesia ilustre, We can become an honorable church, como lo fue Jabes, just like Jabez became, si invocamos al Dios de Israel en esta mañana. if we call out unto the name of the Lord this morning. Es mi decisión hoy Now it is my decision today convertirme en un guerrero de oración. to become a warrior of prayer. Yo te invito a que tú también tomes esa decisión. I would like to invite you to also make that decision. Vamos a cantar un himno. We are going to sing our closing hymn, Es el, 483. y al final tendremos una oración de consagración. And at the end, we will conclude with prayer of consecration.